Ojalá que el cielo tuviera la claridad del juego del América, pero la verdad es que el cielo hoy tiene la misma claridad del juego del América de la que nos hablaba Elizabeth Patiño el viernes pasado, pero bueno, tenemos que hablar del clásico, estaremos hablando también obviamente de Cruz Azul y de Toluca, de las declaraciones del turco, dejando entrever que posiblemente se tome un descanso. Queda claro, el descanso no es porque lo necesite tanto. Él ya tiene asegurado seguir a la selección de Argentina a donde quiera que vaya. Entonces, él sabe que tiene que estar viviendo Argentina. Recuerde que Ricardo Peláez lo amenazó de eso, que abandonaba los entrenamientos del América para seguir a Argentina, que de repente decía, no se reportaba a trabajar y mandaba al preparador físico. Vamos a ver, es decir, hay mucho tema para platicar, pero pues arranquemos con eso, o sea, eh, y la claridad de juego, Elizabeth Patiño, todavía al minuto 95 veo al chiquito Sánchez en zona defensiva, atrás de su media, en su media cancha, y sin saber qué hacer con el balón durante un espacio de 20 segundos. Y dices tú, o sea, si hay tanta claridad de juego. Y sale Henry Martín y dice, estamos jugando mal, pero lo único que hacemos es seguir las indicaciones del entrenador. O sea, hizo la gran Irving Lozano con el Jimmy Lozano, diciendo, pues la culpa es del técnico. Feíto, eso muy feíto, porque eso repercute obligada y necesariamente en lo que está pasando dentro del equipo de las Águilas del América. Pero bueno, esperamos la claridad de tus comentarios. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Hasta pena me... O sea, son esos momentos que llegas a grabar el podcast y hasta pena te da, ¿no? Por el terrible funcionamiento de la América, por la poca claridad, por no decir nula, por la poca llegada, por la poca intensidad. A ver, entiendo que Guadalajara llegaba mucho mejor, ¿no? O ha tenido un muy buen torneo. Sí, invicto, juega bien, juega muy bien, es el equipo que mejor juega en el torneo mexicano. Pero acá lo hemos dicho varias veces en el podcast, hay momentos en el que América no ha llegado bien futbolísticamente y por lo menos en intensidad, en convicción, en meter la pata, en En luchar, dignidad. dices, va a estar al nivel de lo que necesita un clásico. Y yo creo que eso debe ser lo más decepcionante. Yo no le voy a la América, así que a mí me vale un cacahuate lo que haya pasado, lo que no haya No, pasado nos en el queda clásico. claro. Pero esto sí debería preocupar. Estamos interpretando las palabras de Henry, pero sí lo dice, ¿no? Con todas sus letras. No, Hacemos no, lo que no, nos no. pide el entrenador. No sé si no escuché toda la pregunta, si le hablan del plan de juego, si el plan de juego no fue bueno, pero sí está tirando al frente a Jardine, ¿no? Y esta postura que ha tenido Henry de enojarse con la afición que los pita y ahora de tirarle la culpa al entrenador, no debería de ser la postura de un líder, de un capitán, de un tipo que hace no mucho, pues fue muy importante para el tricampeonato que consiguió el América. Pero, a ver, Rafa, separemos el fútbol, no existió, un desastre en América, pero también la intensidad para jugar un clásico quedaron en total ridículo, ¿no? Y señalan, a ver, yo sé que señalan a Kevin, señalan a ciertos futbolistas, Es que lo de pero Kevin, lo de ¿a Kevin quién es salvas patético. de este América? ¿A quién? Es No hay a que, quién salvar, ¿eh? vamos, Están matando todos a Kevin. a Kevin ni Brian, siquiera tuvo la culpa en el gol. Entiendo que la gente no tenga por qué ser experta en fútbol, pero no es la marca de Kevin. Entonces, a ver, hay que salvas a poner Brian. responsabilidades, pero no en un solo futbolista, porque hoy la culpa de que haya perdido el América no es culpa de Kevin Álvarez. No, no, bueno, pero a ver, es que lo de Kevin ha Sí, sido dinos, bueno, lamentable. No, 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 no lo citemos solo en pero es este lamentable partido. de Lo de todos, Kevin Rafa, es de una, todos. no, no, pero lo de Kevin es un acumulado de errores. Lo de Kevin, desde selección hasta el América, ha sido lamentable. Yo salvo a Malagón. Malagón hizo dos muy buenas atajadas, la El verdad. gol no tiene La tampoco forma en ninguna la que. responsabilidad, ¿eh? Leí algunos comentarios ahí, no. No, a Malagón que va a tener de responsabilidad. O sea, fue un jugadón de la Hormiga González, la forma en la que remata.
Y la otra es también establecer que Brian Rodríguez es el único que sacó la cara por el equipo. De ahí en fuera no apareció ningún otro. Veiga, que ya quedó claro, yo les había advertido, creo que fue un espacio de picante y por ahí algunos americanistas subieron el video y se burlaron de mí. Yo les había dicho, el Oso González va a desaparecer a Veiga y a Dourado. Y el Oso González, que repartió patadas, que entró muy duro, que dejó unos raspones brutales y salió prácticamente impune, indemne de todo lo que hizo, pero dio un partidazo. Para mí fue un jugador relevante en lo que hizo Chivas. Pero vamos, coincido contigo, al América le faltó el espíritu que uno espera del América. Eso que yo decía es el jugador número 12 del América, cuando te amamantas en Te has cuapa de lo que cansado en tienes que este hacer en la podcast de cancha y de decirlo. repente Es que te América juega pierdes. con 12. Es que la intensidad del América. Es Sí, que sí, sí, América y ese sí. espíritu Y es competitivo. Nada, nada, nada. absolutamente, y es penoso. Ahora, el problema también es que cuando supuestamente la afición, ya te había comentado, hay de repente muchas cuentas que dicen soy el bellismo americanista y esas tonterías. Bueno, después de ver a Veiga, la forma en la que un jugador tan veteranos, porque es veterano, pero un jugador tan rudimentario, pero listo, astuto como el Oso González, lo secó, fue fantástico. E hizo lo mismo con Dourado también. Dourado no veía una porque estaba ahí el Oso prácticamente encima. Entonces esto nos deja la dimensión. ¿Cuánto tiempo había pasado en el que le recriminábamos a Chivas la falta de comportamiento ante el América? Y bueno, esta fue realmente una exhibición bastante interesante. A ver, bastante contundente de cómo se debe jugar un clásico. Lo de Campillo sobre Henry, vamos, yo los escuchaba en la transmisión y de repente había casi como una especie de llanto porque no le marcaban la falta. Ahora, que quede claro algo, pensábamos que Luis Romo se le iba a extrañar. Luis Romo jamás hubiera hecho ese trabajo que sí hizo Campillo sobre Henry Martín, porque no tiene más velocidad que Henry Martín, porque no es un tipo que busque el contacto como siempre lo buscó Campillo. Bueno, ya O por lo sea, menos ahí me vas a si dar hablamos de crédito, los... porque te dije que igual y ¿De beneficiaba qué? que ¿Con Romo no qué? estuviera por la dinámica del equipo. Digo, después No, de no, todas pero las tonterías que dije sobre el América el podcast pasado, un pequeño crédito nada más por esto de Chivas, poquito. a ver, pero es que no es la ausencia de Romo, es la presencia de Campillo. Muy O sea, bien, lo de Campillo. Campillo fue muy Es bueno. que, Es que, ¿a quién le a ver, pones peros va a en sonar Chivas, Rafa? a ninguno. Es decir, Aguirre te pisa el área con una facilidad impresionante. Richie Ledesma ya dejó en claro que los muertos, esos que andan ahí lloriqueando como menesterosos de la vida, hablo de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez, no tienen lugar en la selección cuando está Richie Ledesma. Y puede seguirle ahí. El problema, por ejemplo, de Efraín Álvarez y del Oso, es que es una zona muy congestionada la que tiene ahí Javier Aguirre, pero yo al Oso lo llevo al Mundial para lo que necesite. Y obviamente tienes que pensar en Campillo, que ya te levantó la mano. A ver, no va a ser, puede ser que en este momento no sea más confiable que el Cachorro Montes o que Johan Vázquez, sobre todo Johan Vázquez. Además, perfil distinto, pero Campillo lo llevas, porque Sí. Campillo hoy te puede ser No un te emociones relevo. por un partido, pero el tipo tiene estatura, tiene Son físico, 6 partidos, es rápido. ya son 6, y Campillo lo vimos el torneo Sí, pasado, sí, sí, Eli. es un buen jugador, no te lo voy a, no te lo voy a discutir. Hoy, Guadalajara, a ver, mañana juega México contra ¿sabes qué me Sudáfrica. sorprende? Y te pregunto, mañana juega Debut contra México-Sudáfrica. Sudáfrica, me agarra la mitad de Chivas, ¿no? ¿Vas con la hormiga junto con Jiménez o te llevarías al Santi irregular o al Berterame perdido? Yo me voy con la Ah, sí, hormiga. sí, sí. Es que hoy es Raúl y Armando está por encima de Santi, del Santi por el tema de la lesión, ¿no? Sí, ahora también hay que entender el efecto psicológico. Ya te había dicho yo que Henry Martín está dañado físicamente, ya no tiene la repentización de antes y sobre todo está dañado emocionalmente. Las declaraciones que ha estado haciendo es el reflejo de tu frustración absoluta. Pero también el América se vio mal porque Chivas en el primer tiempo
el ritmo lo marcó Chivas en su tono agresivo hasta que hizo el cambio a línea de 5 Jardine con el movimiento de Violante y entonces sí controló más el partido, por lo menos se vio menos angustiado. Y hay mucho americanista que dice es que en el segundo tiempo dominamos en redes sociales y dices tú dominaste, pero si lo que hizo Milito fue decirte, órale papá, juégame con toda tu desesperación. Y se arriesgó, sí, pero que el América haya decidido ser superior que Chivas en el segundo tiempo es una mentira, ¿eh? Fíjate, estaba viendo la estadística, Rafa, que ya sé que a ti te encanta, entonces la busco antes de llegar al podcast. Y la estadística no dice lo que pasó en el partido. Te la voy a leer. Espérame, Sí. una pregunta. ¿Viste las estadísticas al término del primer tiempo? No. Al término del primer tiempo era 70-30 en un momento Bueno, ahí dado. va la general. Remates, Ajá. 6 del América por 13 de Chivas. Remates al arco, América tuvo 2. ¿Y Chivas cuánto crees que Uno. tuvo? Yo a América le recuerdo uno, ¿no? Esta estadística yo creo que la Sí, uno hizo nada Televisa. más. Pero Guadalajara también tiene 2 remates al arco. Posesión sí, 66 para Chivas, 34 para el América. Precisión en los pases. Guadalajara tuvo un 88% y América tuvo un 90%. O sea, lo que voy con la estadística es, fueron tan diferentes en la cancha y la estadística los pone como si hubieran sido más o menos parecidos lo que mostraron, que me causó mucha risa, ¿no? Si alguien de pronto no vio el partido y se va a la estadística, va a venir a decir, no, pero es que el América, yo hubiera venido de ridícula, no es que el América compitió, es que el América intentó, es que el América se le vieron cositas. Fue patético lo del América y ¿sabes qué más que lo de Henry, que Henry fue y aventó a Jardine, pero que Jardine alabara a las Chivas en la conferencia y dijera que felicita a Milito, perdón, es no tener madre para la afición del No, América, ¿eh? En lugar de que te hagas es no responsable entender. de tu equipo, de lo que dejaste de hacer, de lo incapaces que fueron en la cancha, sales a aplaudir y alabar a las Chivas. A mí, Eh, si ese fuera mi entrenador, me daría pena. O es un mensaje de, a ver, canijos, quisiera que tuvieran un poquitito de la intención que hoy tuvo Chivas. Se puede ver de las dos formas, pero a mí me daría pena que mi entrenador dijera eso en conferencia de prensa. es no entender en dónde estás. O Pero, sea, Rafa, ¿no entiendes después de 1 año y medio? Después de casi 2 años, ¿no entiendes dónde no, estás pues parado? es a lo que voy. O sea, cuando has jugado tantos clásicos y cuando recuerda que todavía antes del 2025 andabas presumiendo que tenías un control absoluto de los clásicos Abro del América, paréntesis. sí es Jugaron con vergonzoso. Champions Chivas Sí el es, año pasado a inicios, porque ahí fue un tal Manuel o Miguel, no sé cómo carajo se llama. Estás muy ajá. tonta, no han jugado. Sí, sí jugaron en 2025 con Champions. Nada más, ¿no? Para que quede ahí claro que vengan aquí a molestar. Y al final voy a decir otro comentario, pero me voy a esperar. Mira, Eli, a ver, yo por eso me traje de nuevo esta camiseta. Así. Sí se alcanzó a ver el Soy mom. tan bueno. Bueno, soy tan bueno que hasta tu mamá me adora. Así que es un mensaje Muy muy tierno, cariñoso, pues, un mensaje ¿sí? muy ¿Te coloquial. gusta? Sí, 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 nada más que sepan que si ellos tienen a nuestras madres presentes, nosotros también tenemos, pues, estamos conscientes de las de ellos. Pero bueno, ¿qué más? Pues creo que ese sería prácticamente el repaso de lo que fue el partido. César R. por los suelos, Bien. fantástico el arbitraje, controló todo de maravilla, todos los lloriqueos de Henry, porque cada que había un contacto, que había una pelota para Henry, Campillo le anticipó todas, excepto una que Henry hizo una jugada maravillosa de pared, que casi le cuesta un gol a Chivas, pero de ahí en fuera bastante bien Campillo y bien lo de César Ramos Palazuelos, pero también entender que en la dimensión del compromiso no se dejó llevar por nada. Esto demuestra que sí es el árbitro confiable para este tipo de partidos. Es el único árbitro confiable para este tipo de partidos, ¿no? Lo que pasaba con mi Ramos Palazuelos de toda la vida es que cuando llegaba a la Ajá. liguilla lo veíamos a ese nivel, pero en torneo regular de pronto tenía algunos momentos de locura. Me parece que en el clásico lo hizo muy bien.
Y mira que sí Sí, sí, o sí. sea, hubo varias faltas, pero marcó lo que tenía que marcar, dejó seguir la jugada cuando parecía que no era una falta que ameritara algo, habló con el jugador, pero sin volverse loco, lo hizo muy bien, Rafa. Hoy es el mejor árbitro mexicano. Que tampoco, que también tomado como referencia el nivel del arbitraje mexicano, tampoco es para Bueno, que no, se ande no hay pasando mucho, como pero pavo hoy es el real. mejor. Sí, es decir, es el menos peor, pero su trabajo fue bastante bueno, bastante bueno. Ahora, eh, ¿qué debe pasar con Chivas después de esto? A ver, le pusieron 6 muertos en el inicio del torneo, estoy incluyendo al Y América, hoy después de lo América que también es vimos, muerto. son 6 muertos, o sea, 6 equipos que realmente, y ahora espero que me creas cuando te decía que el América no iba a aparecer entre los 5 primeros de la tabla de posiciones. Bueno, ahora ni siquiera está en zona de liguilla. Hoy el Atlas está en zona de liguilla, creo, y el América no está en zona de liguilla. Y al América, No puedo todos los creer que esté partidos ahí. que se... No puedo creer que estén ahí Atlas y Pachuca. Sí, imagina, y Pachuca, Dios mío. Pero entendamos lo que es el fútbol mexicano. ¿Viste el partido de Santos Mazatlán? O sea, es que este torneo mexicano está muy marcado. Hay 4 o 5 que te van a alegrar verlos. Hay otros que te va a dar necesidad de verlos para poder hablar de ellos. Y hay otros que te da lástima. Hay otros que de plano dices, no me voy a acercar a ello. Y al América se le vienen partidos, pero muy cómodos, ¿eh? Pero muy cómodos. O sea, Querétaro, Mazatlán, creo que todavía está Y por ahí ahí. está. O sea, Bueno, cómodo entre comillas. Puebla cómodo, a Tigres ver, difícil, Juárez difícil, Querétaro, no, Juárez difícil, no. Querétaro, Mazatlán y Puebla. A ver, ¿tú crees que este América hoy fácilmente le gana a Juárez, Rafa? No, 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 o sea, a lo que yo voy es, Chivas hace buenos partidos contra ellos y resulta que que le acomodaron el calendario. Bueno, ahí viene un calendario perfecto para que el América se levante. Es más, yo te apuesto que para el partido contra Islandia le van a pedir a Javier Aguirre que no convoque a ninguna, bueno, es que también a quién convocas, si acaso Israel Reyes, pero y Malagón, pero de ahí en fuera, pues el América no tiene, yo no le veo con qué. Lo de Veiga, lamentable. Luego escuchaba en la transmisión que que Vinicius Lima eh, lo consideran en Cuapa el nuevo Fidalgo. Y dices tú, Pero a el ver, espérate, americanismo Rafa. Si ya lo dijeron en la transmisión, que yo no lo escuché, es Ajá, porque cuando habló Jardín en conferencia de Vinicius Lima, lo comparó ajá, con Fidalgo, ¿eh? Él dijo no que me venía digas. a sustituir a Álvaro Fidalgo. Entonces, bueno, No, no, pues no, pero ¿viste el partido de Álvaro Fidalgo el fin de semana? Hay años luz. da un concierto contra el Mallorca, ok, y el Bueno, no Mallorca, importa. como quieras, pero, pero digo, o sea, el América cometió un error muy grande y este es un error de su inteligencia o su desinteligencia deportiva, el no haberlo sabido retener. Pero la verdad es que, digo, ya decir que Vinicius Lima, te cuento porque el reportero de cancha, no recuerdo el nombre, él dice, me han dicho mis fuentes que dentro del América ya se le ve como el Fidalgo. Y dices, de verdad, o sea, imagínate la Pero en urgencia del nada. americanismo de pensar a buscar, empezar a buscar en Veiga como el nuevo Carlos Reynoso. No, son absurdos, o sea, son absurdos. Lo del América sí es bastante preocupante. A propósito, en el partido de América contra Monterrey, no te voy a decir quién es, porque pues, son sus opiniones, pero había un diálogo entre un ícono del americanismo y un comentarista que respeto mucho porque sabe mucho de fútbol, y decían que Israel Reyes era el nuevo Rafa Márquez. ¿Viste ese cambio de juego de 40 metros? Dije, a ver, yo dije una tontería igual de Luis Romo, pero aclaré de que era una milésima parte de Rafa Márquez. No, ellos ya decían que no se preocupe Aguirre, que se preocupen los otros defensas centrales porque ya hay un Rafa. Decía yo, Ave María Purísima. Pero bueno, Oye, pero en fin. no te asustes tanto, ¿eh? Que lo de Romo estaba más o menos igual.
O si no No, no, puede pero que yo hasta dije peor por una la edad. Por lo milésima. menos Reyes es un poco más joven y tiene margen de mejorar. Pero dije milésima parte, ¿sí o no? Dije No milésima parte. recuerdo, tendría que Sí, ir al bar sí. a Ah, checarlo. no, vaya A al ver, bar y Rafa, verá que ya sí lo comparar a aclaré. Romo, que no está mal con Chivas hoy, o a Israel, que es de lo Pero poquito en un rescatable con perfil nada América, más. con Rafa Márquez, o sea, sí, Eh, Pero, pero era una arista nada una más arista. de lo que yo estaba Sí, yo dije que comparando, ¿no? América tenía Acá fue una claridad y lo que comparación quieras. total. A ver, acá yo estaba hablando de un poliedro con 20 caras y estaba hablando de una de ellas, pero acá no, acá era una esfera completa y diciendo igualito a Rafa Márquez, Dios mío, ¿sí? Ni el Mónaco se lo va a llevar alguna vez. Pero bueno, ahora, lo de Chivas, lo triste es que cuando aparece tanto jugador que se candidatea para la selección mexicana, pues queda claro que Chivas no va a ser, vamos, no, Chivas no va a ser campeón cuando tienes que enfrentar a un Toluca que también va a estar disminuido, pero que ya empezó el Turco Mohamed a solucionar, y un Cruz Azul al que prácticamente el único jugador que le vas a quitar es Eric Lira. Nada más, porque, bueno, Charlie, bueno, hasta anda haciendo goles, Sí, no pero la sé verdad es si que Charlie. Yo solamente me llevaría a no, Lira de Cruz Azul. yo me llevaba al Oso en lugar de Charlie Rodríguez, ¿eh? Sí, bueno, hasta por una intención de que Charlie es más joven, ¿no? Entonces me imagino que el Oso, ya por su edad, ya es un jugador más maduro, No, no, a podría ser ver, esta su el oportunidad para americano. una Copa del Mundo y Charlie creo que todavía tendría para la siguiente, ¿no? El americanismo se va a indignar conmigo, de verdad se va a enojar por lo que voy a decir, pero el Oso González me recuerda la forma oscura, oculta, en la que da patadas y quita balones a como lo hacía Cristóbal Ortega. No estoy hablando del resto, porque Cristóbal Ortega recuperaba y sabía qué hacer con la pelota. Era un jugador además muy hábil, de regate corto, bla, 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 bla. Y también me recuerda a un ex Chiva, José Luis Caballero. Él tenía el cuerpo así como de perro callejero, como José del Valle. Y no, daba patadas, metía pata, ¿no? Sensacional, así es el Oso González. Pero bueno, dejémoslo ahí. La gente no está preparada para hablar del Oso Y González todavía. yo no vi jugar a Cristóbal Ortega, pero espero y no sea tan No, no, grotesco la comparativa pero como también, Romo, Rafa Márquez, Israel, Rafa Márquez, ¿eh? pero también hago la precisión, no tenía, porque el Oso González recupera y entrega en cortito. O va al rebote de la pelota esperando que su compañero la recupere. No, Cristóbal Ortega llegaba, te cargaba, porque además era tamaño bulldog, fuerte, recuperaba y entregaba. Era un jugador con mucha El inteligencia en la oso cancha. es, Eh, en el buen sentido de la palabra, es un perro, ¿no? O sea, va, te busca, te sí, 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 pega, sí, te sí, roba sí, la sí. pelota, cubre a sus compañeros. Es el jugador que todos los equipos necesitan, porque siempre necesitas a un Oso González en tu equipo. Totalmente, totalmente. Y la otra es, ¿yo sabes qué le exigiría a Milito? Si fuera a Mauri Vergara, ¿sabes qué? Elige a uno de mis entrenadores de fuerzas básicas y lo quiero de auxiliar tuyo. No lo escuches, no le hagas caso. No, que Sí vaya a te aprender. sugiere que pero que edúcamelo, porque lo que estamos viendo es que yo no creo que Milito sepa más de fútbol que muchos de los que han pasado por ahí. No creo que sepa más de fútbol que Vucetich, pero su forma de trabajar y acercarse a la gente evidentemente supera lo de Vucetich. Entonces, a ver, ¿cuántas veces te he hablado yo de que en Sudamérica, lo vemos con Larcamón, lo vimos en un momento con Gago, lo hemos visto con tantos, Anselmi, que de repente trabajan en la inteligencia emocional del jugador y eso el entrenador mexicano le da flojerita educarse en ese sentido y estamos viendo pues por eso que cuántos técnicos mexicanos hay y bueno, y tú Nacho Ambriz de No, toda la pobre vida, Nacho. no sé si llegue a fin de torneo, yo lo Ya dudo están pidiendo porque su, a León no se le ve ya nada. están pidiendo su salida en León. Bueno, Nacho, lo mismo Bueno, Efraín, ¿no? Que decían, bueno, es que tal vez se va, termina ganando, sufridísimo, gana el viernes, pero no sé si esa conferencia, Rafa, porque la vi ayer, fue de Milito después del clásico, o la dijo en algún otro partido y tal vez no la había visto.
pero le preguntan sobre cómo le ha hecho para que este equipo crea en ellos, ¿no? Y dice, pues es que yo sí creo en el talento del mexicano, el problema es que ellos a veces no creen en el talento que pueden dar. Puede ser una frase ahí medio trilladona, pero es justo lo que Eli, vas a decir. Milito se ha preocupado por darle una identidad y que el jugador reconozca que tiene la capacidad para competir. Porque Chivas, o sea, hoy Guadalajara, de pronto, ¿me quieres presionar un poco alto? Te salto la línea, tengo la confianza, te hago una pared, con progreso por eh, fuera. Digo, tal vez el caso de la hormiga, ¿no? Que dicen, bueno, si tuviera un poquito más de claridad en la definición, pero igualmente es un chavo que tiene todavía mucho techo, ¿no? Y además es muy, muy simpático y lo entrevistan al final y te dice que va a jugar videojuegos, o sea, el chavo está tranquilo, no está desubicado ni cree algo que no es. Es muy importante el trabajo mental seguramente que está haciendo Milito. A mí me recuerda un poco a lo que seguramente hizo Matías Almeida, con la diferencia que Matías Almeida dijo que con el mexicano había que trabajar más. tres veces, tres veces. A A lo ver, mejor Milito eh, piensa, hon- pero no lo hon- ha dicho. honestamente, tú lo hubieras renovado, tú hubieras mantenido a Aguirre con lo que vimos en el 2025, tú te hubieras quedado eh, ¿cuánta gente? Vamos, Aguirre, yo creo que no, Gobea, ¿quién hubiera pensado que Gobea, que hace una chamba oscura parecida a la del oso, oculta, bueno, parecida a la del oso, pero son jugadores que tú dices, sí, vamos, porque recordemos algo, Eli, y ojo los chivermanos, todos ellos se burlaban de las contrataciones de Chivas y del Chivas que iban a tener este torneo. Ahorita como decía Omar Orlando, ahora los escucho muy calladitos, porque de repente todos esos que criticaron con este equipo de segundo nivel, cómo vamos a enfrentar a los poderosos. Bueno, pues ahí está. De repente todos los chivermanos ahora calladitos, o sea, no nomás los que eventualmente dudábamos, sino ustedes que con el corazón en la mano y que llenan aeropuertos, hoteles y bla, Llevan bla, bla. Eh, serenatas, tranqui- todos. Sí, sí. Le llevan más serenatas a Chivas que a él y en Ah, toda su vida. Imagínate pero nada de más. calle. Eso, eso no te lo voy a discutir. Ahora, Rafa, ¿qué dices? ¿Qué va a venir para Chivas? Ya vimos el calendario del América, no creo que tengamos tal vez preparado el calendario de Chivas, pero quiero ver a Chivas, porque hoy América no es parámetro. Cruz Azul, Toluca y Sí, Atlas. que venga Toluca y que venga Cruz Azul, que hoy realmente son los equipos, bueno, y Tigres, son los equipos que te van a exigir. ¿Qué otro hoy te exige en la Liga Mexicana? ¿O qué otro sería para medir a Chivas? Es que no hay otro, digo, Rayados por el plantel, pero ya sabemos lo que pasa siempre con Rayados, ¿no? Entonces es Toluca, Cruz Azul y Tigres, donde este Chivas tiene que demostrar que con planteles que son muy buenos, inclusive mejores que lo que hoy tiene Chivas, pueden competir bien. Y se viene en ese orden, Cruz Azul, Toluca y Atlas. Y los tres son, Chivas va Ah, de bueno, Atlas visitante. está muerto, Entiendo que lo Rafa, de está Atlas. muerto. Pachuca No, le no, ganó muy a ver, pero fácil. es que No, no, no pasa. Atlas era penúltimo de la tabla de posiciones y dejó fuera a Chivas en un play-in. Atlas era penúltimo en la tabla de posiciones y le gana el partido a Chivas para meterse al play-in. O sea, recordemos que ahí hay una historia que en el Atlas se entienden muy bien, que yo espero que Chivas ahora lo demuestre, que ya lo entendió también. O sea, a eso voy. La localidad no cuenta. La gente de Chivas se va a sentir más cómoda en el Jalisco. Atlas por sí solo no llena el Jalisco, o sea, en ese sentido, la demografía de Atlas no miente, son 30,000 los que le van y son los 30,000 que van al estadio y no hay para más. Entonces, es un partido que se le va a complicar, va a saber que se le va a complicar, pero qué bueno que se presenta así, con un Cruz Azul que se vio muy bien, con un Toluca que está haciendo lo justo. Toluca está jugando a lo que necesita. Toluca le importa un cacahuate todo lo demás. Toluca ni siquiera revisa la tabla de posiciones. Toluca está jugando para el Mira, ahí nos tricampeonato. pusieron la Y, tabla. Está un poco chiquita, pero acá la tengo también para la gente si no la alcanza a ver. Sigue Cruz Azul, después Toluca, ya lo eso sonó mencionabas, albur, pero después Atlas, bueno. después Santos, ahí puede tomar respiro, después León, Chivas en la jornada 11 y va a jugar una pendiente de la jornada 9.
Luego es Monterrey en la jornada 12, después es Pumas, Tigres, Puebla, lo tiene como mixeadito, ¿no? 3 partidos fuertes y después ya va uno complicado, uno un poquito más sencillo y así. No está tan, no está tan difícil el cierre del torneo, pero sí se le vienen partidos donde ahí sí, Rafa, después de que lo veamos y la claridad que hoy vemos en Chivas, contra estos rivales, si lo demuestras, más allá del resultado, cómo compitas, creo que va a ser importante para Guadalajara. Y sobre todo, a ver, la personalidad, eso, la personalidad. Hay que aclarar algo también que ya habíamos comentado en el caso de Milito. Se presentaron, vamos, lo de Richie Ledesma, fatiga muscular, se presentó lo de Campillo, fatiga muscular. Bueno, recordemos que son jugadores que venían de no haber tenido una actividad tan completa, especialmente Campillo, y es que después del despliegue que tuvo Campillo en la cancha era entendible. Y por eso insisto, minimizar tanto al América en esta tanda de 6 muertos a los que tuvo que enfrentar Chivas, también hay que darle mérito a final de cuentas al Guadalajara, pero el trabajo de preparación física es bastante bueno. Es bastante bueno. Entendemos lo de Romo por una cuestión de la edad, estás más expuesto a ese tipo de situaciones, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde eres capaz de solucionarlo de manera inmediata. Y bueno, el Cruz Azul lleva una marcha arrolladora. O sea, Cruz Azul, si tú te apegas a las cifras, a la cantidad de goles y todo eso, dices, no, no, Cruz Azul está, todavía hay ratitos en los que me parece que está por debajo del nivel que debería demostrar. Es que Cruz Azul es como que te da y después te quita. No tiene la constancia que a lo mejor el aficionado quisiera ver, ¿no? Pero sí, Rafa está jugando mejor Cruz Azul. No fue un partido, fue un buen partido el de ayer contra Tigres, un partido, a mí me gustó, un partido bien jugado, un partido emocionante. Tigres como que veo que le está costando, pero así ha pasado ya desde hace 3 o 4 torneos, ¿no? Les cuesta un poco el inicio, dejan ahí algunos puntos y cierran bien. Eso pasó desde el Tuca y creo que siguen con la misma inercia con Guido. Pero además bueno, hasta Luca Romero hoy brilla con el Arcamón. Y eso ya es decir, Sí, en los últimos segundos del es a lo, partido, un mano a mano ahí intentando con Lainez y le sacó el balón. y también vamos, es volver a lo que te comentaba, el saber manejar emocionalmente al futbolista. El Luca Romero que estamos hoy viendo es un Luca que ya aprendió a valorarse a sí mismo. No es el Luca infladito, sobrevalorado, pedante, soberbio que llegó al fútbol mexicano. No, ahora lo están haciendo que rescate sus raíces y lo estamos viendo muy bien. El Arcamón entiendo que ya también entendió el fútbol mexicano y dice que, o asume que no tiene por qué de repente matarse espectacularmente cada jornada, sino sacar resultados cada jornada. Y eso, pues, a final de cuentas, lo va a llevar a la liguilla, lo va a llevar a la posibilidad de pelear por el título. Sabe que tiene una ventaja sobre Chivas y sobre otros equipos por la cantidad de mexicanos disponibles que tiene, y eso le va a favorecer. El caso de Toluca es exactamente el mismo, aunque sí va a perder a jugadores como Gallardo y como Marcel Ruiz. Y sobre ese tema, las declaraciones del Turco, en la cual está, oye, a propósito, bueno, me recuerdas luego que lo toquemos. Yo no vi que felicitara a Chicharito a Chivas, ¿no? Bueno, luego lo platicamos. Pero el Turco dice en conferencia de prensa que él se va, que él piensa tomarse un descansito en junio. O sea, me queda claro que quiere ser tricampeón y después tomarse el descansito. Tiene contrato hasta el 2027. Yo creo que va a ser eso, Eli. Va a negociar, ¿sabes qué? Mira, yo me voy de vacaciones. Me voy a seguir a Argentina toda la Copa del Mundo y después regreso. Y la pretemporada del Toluca, que le haga mi preparador físico, que le haga mi cuerpo técnico. Yo regreso después de tomar toda una paz mental que te debe dejar pues el mes y medio de selección, de Ahora, mundial. Rafa, si el Turco es tricampeón, yo le digo, te compro los tickets, disfruta Argentina en la Copa del Mundo Sí, y sí, nos vemos sí, 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 A sí. ver,
tómate el tiempo que quieras descansar, se hace el trabajo de pretemporada, no pasa nada, todo el mundo va a estar enfocado en el Mundial y regresas cuando te hayas tomado ese break, tus mates, tus puros, sigas a tu selección y puedes regresar tranquilo, si consigue el tricampeonato, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla la liguilla. Si el turco, digo, aunque tenga contrato hasta el 2027 y lo mejor que le puedo pasar a Toluca es tener al turco, también el turco le había dicho, bueno, me voy y descanso un ratito y le aparece otra oferta y a lo mejor se va con otro equipo. Aunque en la conferencia él dijo, a menos que no sea por descanso, yo no voy ni estoy pensando en dirigir a alguien más. Entonces, Eh, no, que quiere su break ¿Te para ver acuerdas a que Argentina. Está bien. ¿Te acuerdas que en uno de los partidos que jugó acá en Los Ángeles, platicando con él, él nos dijo eso? Renové por 2 años, pero en junio nos sentamos a platicar. Y yo pensé que cuando se iban a sentar en junio iban a revisar el contrato. Pero mira, ahora está la sorpresa esa de que podría tomarse un descanso. Y como dices tú, si eres tricampeón, te tomas un descanso de mes y medio siguiendo a tu selección, le dices a tu preparador físico, le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Hazte cargo de los 3 o 4 primeros partidos del torneo, él llega y se hace cargo del resto. Así hizo campeón a Rayados, ¿te acuerdas? Así lo llevó Sí, aquel llegó Mundial como de por la Clubes con jornada Liverpool. 8 o 9 y fue Sí, campeón. sí, sí. Se lo dejó una farsa de entrenador como Diego Alonso y él llegó, le puso orden táctico, los puso a jugar y lo hizo campeón. Entonces, Toluca puede ser que acepte, diga, ¿sabes qué? Sí, Sí, ándale, ándale, mira, con el lo que tú tricampeonato quieras, todo pero se soluciona, ¿no? te quiero aquí en la fecha 10, porque si llegas en la fecha 10 en 7 partidos que ganes, sacas 21 puntos, entras seguramente a la liguilla y se acabó, tranquilo, no hay ningún problema. Ahora, que no es correcto hacerlo, no. ¿Por qué? Porque es una especie de minimizar, que está bien, pues. O Como sea, estás minimizar. Es que tú minimizando sí la te Liga volviste MX. loco, Rafa. O sea, ya en la jornada 10, ¿no? Bueno, el mundial, acaba el mundial y te presentas a trabajar, ¿no? O sea, tú le No, quieres no, dar, pero no, vete 3 meses, no pasa nada. Siento que sí sería demasiado. hoy al turco, a pesar de todo lo que le he criticado por su alianza con algunos promotores, si el campeón le pones Oxxo, Ah, sí. pero tranquilamente le Oxxo, pones Oxxo, casa, puros 7-Eleven y todo gratis, lo lo que que sea quieras. necesario. Sí, pues, porque sin tantos alardes como el América, pues a final de cuentas lo está consiguiendo o lo puede conseguir. Pero bueno, esperemos que lo resuelva muy bien esto el Toluca. Qué bueno que lo hizo público. No sé si ya lo habló con Valentín Díaz, que seguramente ya lo habrá platicado, y que tiene el control de todo. O sea, el momento que vive el Toluca, hasta la afición de Toluca le dice, pues ahí regresa en la jornada 10, te quedan 21 puntos, Eli, por disputar, o sea, tranquilamente te alcanza para No, meterte a pero liguilla, eso hombre. ya, eso ya es ser huevoncito, o sea, tampoco. Perdón. O sea, tienes, Ok. tienes que ir y trabajar y presentarte, ser responsable. Por más, es más, yo creo que hasta el hijo se lo ha de querer llevar también a ver a Argentina. O sea, no puedes así No, como pero claro. delegar toda la responsabilidad. Y yo regreso. Ahora, si es tricampeón, seguramente se van a sentar a platicarlo sin ningún tipo de problema. Pero Eh, hoy tiene a Toluca ahí, tiene a Chivas. Creo que el torneo pasado se veía un poco más alejado de los demás. Hoy sí le van ahí muy cerca, pero bueno, entiendo que el turco lo va manejando así, ¿no? Todavía Toluca no ha mostrado, yo creo que ni el 50% de lo que le podemos ver en una liguilla. Ahora, el fútbol mexicano también de repente es muy generoso. Recordemos que el turco ya estuvo en Europa y le fue muy mal. Recordemos que el turco ha estado en diferentes lugares en Sudamérica y no todo ha sido tan maravilloso como lo que está viviendo con Toluca. Este Milito, según dicho por gente cercana a él, es el equipo con mejor versión de los que él ha dirigido en toda su vida. O sea, lo de Anselmi se va al Porto porque ven lo que está haciendo con aquel equipo de Cruz Azul. A lo que yo voy es a que de repente los técnicos argentinos llegan y se sienten cómodos en México porque saben explotar muchos escenarios rústicos que obviamente se manejan en otras partes del mundo de manera un poco más, ¿cómo te diré?, organizada.
y esto les permite que les vaya bien. O sea, de repente, no sé, Milito, ¿tú crees que no lo va a empezar a codiciar a alguien? Imagínate el turco tricampeón. ¿Sabe lo que eso pesa en el currículum para ir a conseguirle chamba donde quiera que sea? Mira, si Scaloni, como ha dicho, ya se hartó y este mundial es el último con la selección de Argentina, los argentinos se van sobre el Turco Mohamed y el Turco Mohamed tiene en su entorno suficientes escenarios para por lo menos apelar a atención para el puesto, ¿no? Aunque en Argentina, que siempre minimizan al fútbol mexicano y que tienen razón, seguramente va a decir, pues no, pues allá Bueno, cualquiera es pero digo, campeón, hasta primero tiene que Pasarela fue acabar este campeón. proceso, pero Scaloni es un técnico muy joven, ¿no? Que no le, Sí, no sí, le sí, pero, tenían como, a ver, sí, pero cuántas cosas, no es cuántas cosas has ganado, es un técnico joven, conoce, se lleva bien, ponlo. Digo, el turco, pero, al pero, turco no pero, vamos a pero cuestionar ¿sabes si sabe, ¿no? pero sabes la carga emocional que debe tener Scaloni? O sea, ¿te imaginas la responsabilidad? Porque a nivel mundial, hoy Pero Argentina ya les dio es su Copa del favorito para la final Mundo. de la Yo creo Copa que del la mayor Mundo. presión ya pasó. Eh, yo no sé porque vas a tener ya los Sí, vestigios de el altar Messi de Messi. y el argentino sigue soñando con eso. Pero bueno, en fin, esa es otra historia. Oye, te preguntaba, yo no vi que Chicharito felicitara a Chivas, Déjame ir a revisar. porque a mí me parece Es que se va a lamentable estar que un haciendo su tipo que introspección y tal vez no está viendo el a lo partido. mejor está todavía. Pero sí, yo sí esperaba que Javier Hernández saliera a sus redes sociales y felicitara al club que él le ha dicho que le agradece tanto, que quedó en deuda, bla, 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 pero yo sí esperaba que Javier Hernández saliera y de alguna manera así tan, ¿cómo te diré? Tan filosóficamente arrabalera, porque esa es la verdad, felicitar a Chivas y se burlara del América, y no lo hizo, no lo No, hizo, fíjate, ¿eh? estoy No lo hizo. checando. No, su No, no, último sí, sí, video está caminando en ya la playa. sería tendencia, Ujú. Eli, sería tendencia si el Chicharito hubiera salido a felicitar a Chivas, pero la verdad es que es curioso, ¿eh? Digo, es mezquino, para mí es A ver, mezquino que después de que pero le espérate, robaste tú serías 6 de los millones de oportunistas dólares. que si hubiera salido Chicharito a felicitar, qué Pero cínico, claro, después de que le estuvo robando y estuvo pero por sin jugar y supuesto, falló, claro. serías de esos ridículos, entonces, mejor Chicharito. Es más, Chicharito entre más lejos de sus redes sociales, hoy le hace mejor. No, no nos quites Sí, ese tienes razón. placer, Eli, A no mí nos también me quites gusta ese verlo. placer. O sea, siempre, ¿cómo te diré? Siempre será Chicharito, todo lo que ha hecho recientemente y todo lo que haga en el futuro, nos da un escenario de carroña fantástico. Así que, Javier, por favor, no cambies. Javier, sigue ahí. Javier, mantente en lo tuyo. Pero bueno. Algo más que nos quede por ahí. Bueno, la lista de selección se debe dar a conocer, yo creo que este jueves, para el partido contra Islandia. Vamos a ver qué determina Javier Aguirre con el grupo que va a tener. ¿Es en Querétaro el partido, si mal no Sí, recuerdo, o estoy no sé si en equivocado? Querétaro. Ah, no nos han dado las O listas sea, los jueves, ¿no? Sí, ya han cambiado como el día. acuérdate que la otra vez cambió porque hubo jornada media semana y entonces hubo muchos escenarios que tuvo que resolver Javier Aguirre. Pero ahora yo creo que, ahora, ¿tú le das a Querétaro un partido de estos, Elizabeth No, Patiño, con los no, no, no. antecedentes que hubo? Mario, bueno, ya O cualquier sea, cosa no es puedes, un peligro. La gente de Atlas vino a hacer sus desmanes al Hidalgo, se peleó con la policía que estaba ahí cuidando. Al final se quejaron. Hay una gasolinería muy cerca y ahí se estacionan habitualmente los autobuses que vienen con los equipos visitantes. Hicieron sus desmanes, habían tomado alcohol y eso, y luego se quejaron que porque los policías los agredieron. Pues si vas y haces empujones y no te sabes comportar, bueno, ¿cómo quieres que te trate la policía, no? Pero ya sabemos que eso sigue pasando en la Liga Mexicana. sí, pero tú no puedes rendirle un homenaje a un estadio maldito como es No, el no, de no, la me Corregidora. parece, Y, pues espero que no sea peligroso, pero Rafa, pero bueno, no es un estadio como, digo, independientemente de los partidos que hayan pasado por ahí o la historia que tenga, después de que lo vio todo el mundo
y hacer un partido ahí de selección mexicana parecería un premio, ¿no? Sí, y sobre todo es un estadio que ya debería estar clausurado, es un estadio que no merece existir y además es un estadio que está maldito, o sea, insisto, ninguno de los equipos que eventualmente se ha alojado ahí ha tenido éxito para nada. Bueno, ok, alguien me va a decir, acuérdate que Querétaro llegó a una final con Ronaldinho y con Bucetich y bla, ok, de acuerdo, lo que ustedes quieran, pero aquellos son de esos accidentes porque aquel torneo fue una miseria el resto de los equipos. O sea, cuando Ronaldinho ya en sus últimas todavía le alcanza para empujar un equipo a la final. ¿Y quién fue la figura de esa final? El Chuletita Orozco, creo que marca 3 o 4 goles en el partido de ida, Sí. ¿no? No, 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 una vergüenza, una vergüenza. Pero bueno, algo más, Oye, digo, si no, ya lo cerramos mencionaste, esto. lo de Ledesma, Araujo marcó el fin de semana, Julián Araujo, entonces es, No, no, bueno, no, Rafa, no, pero es Eli, buena noticia no, para Javier. no. Ahora sí descartas a los que siempre estás aquí basureando, como Kevin y como Jorge Sánchez, y pues ya tienes Ledesma, para mí, titular, y ya tienes otra opción con Julián, que se está recuperando de lesión, y lo de Edson, que igualmente, pues gente que lo cubre cada fin de semana, que al parecer podría llegar hasta el quirófano. Sería muy mala noticia para la No, no, selección por supuesto. mexicana, ¿no? Supuestamente va a Ujú. operación, ¿no? Y bueno, el problema es que le estuviste retrasando Sí, tanto tiempo. Es como lo de exacto. Santiago Jiménez. O sea, ¿para qué la retrasas tanto tiempo? ¿Para qué te operas en el 2026 cuando sabes que viene la Copa del Mundo? Entiendo que Edson Álvarez se va a recuperar y va a estar listo, pero obviamente la tranquilidad de que llegues con un buen ritmo, siendo titular de tu equipo, te cambia totalmente el escenario, ¿no? Pero insisto, en ese lugar, en esa zona de la cancha, Javier Aguirre tiene varias opciones. El Campillo, recordemos, no solo te juega defensa central, él te juega principalmente en contención o te puede jugar hasta de 8. Entonces es un jugador que a lo mejor no es tu titular, pero si vas a llevar a Israel Reyes porque te ofrece la variante de lateral o de central, bueno, pues entonces llévate a Campillo que te ofrece la variante de central y contención, como también lo puede hacer Israel. Entonces, ya vamos a ver qué pasa con esta lista, ¿no? Vamos a ver Sí. qué Lo pasa de con esta Gilmora, que lista que voy a igual conocer del Loco Vasco. Abreu dijo, pues estamos viendo ahí qué onda, ¿no? No se ha recuperado. Me refiero a que ves lesiones como que dices, ¿cómo van a llegar al Mundial? Digo, unos entre cirugía y otros entre pubalgias y que no se recuperan, está complicadito. Eh, eh, yo le sigo insistiendo por WhatsApp al profe Osorio, porque, insisto, él les advirtió la forma en la que deberían de llevar el trabajo de Emilio Mora. Eh, Gilberto Mora, perdón, yo siempre mencionando a Emilio Mora. Para los que no sepan, Emilio Mora fue un jugador de Morelia, de Chivas, que pintaba para mucho y a final de cuentas no terminó en ser el referente. Gilberto Mora, les advirtió el profesorio, hay que llevarlo, hay que preocuparse por todos los escenarios que se le van a venir encima. Recuerden que está todavía, y lo platicaba el profe Rubens Valenzuela, todavía como su organismo no está totalmente delineado y definido para la alta competencia. Tiene que mejorar en muchos escenarios. No tiene el físico privilegiado de Pelé o de Maradona o de otros que a los 17 años ya estaban embarnecidos totalmente. Entonces, pues bueno, no me dejen visto, pero siempre me manda una respuesta larga. Señor Ramos, yo Señor siempre he Ramos, dado yo todo estoy lo que he podido ocupado. por el fútbol mexicano, bla, Y bla, así bla. te va a Ok, traer. está bien. Sí, algún día lo convenceré, ya Bueno, verás. ¿traes recomendación musical o no? Es que, ¿sabes qué? Hoy traigo tantas Ah, recomendaciones son demasiadas. musicales. Bueno, solamente quería hacer mi comentario, porque siempre vamos Sí. y leemos los buenos y los malos, las mentadas de madre, no pasa nada, eso es un lugar para que desquiten su furia, pero me llamó mucho la atención que muchos comentarios repetían una frase que tú siempre dices en el podcast y que según ellos dicen que nunca se pierdan un podcast de ustedes los mexicanos. Es una forma en la que tú siempre Ah, te has expresado en el podcast de Raza Deportiva. Ni le estás reventando a los mexicanos, ni es de manera despectiva. Para los que nunca vienen y escuchan el podcast y luego quieren venir y tirar aquí tierra, pues mejor absténganse, porque quiere decir que no son razadictos, no te conocen. Y los razadictos, buena onda dándole explicaciones. No se desgasten.
A ver, yo siempre he dicho a ustedes, un día de repente, estando en radio, se me ocurrió, ya estando acá en Los Ángeles, en Raza Deportiva, se me ocurrió decir, iba a decir los mexicanos, y dije, ¿sabes qué? Reviéntalos, ustedes los mexicanos. Y se los voy a seguir diciendo, ustedes los mexicanos. ¿Por qué? Porque entiendo que eso les sacude a ustedes, ese patrioterismo hipócrita, nos está insultando. Tranquilos, o sea, soy mexicano, soy chilango de nacimiento, jalisquillo por adopción, angelino por bendición, pero nada más, o Angelina, sea, de ahí en ahí fuera, ni te han adoptado, mi- no estés inventando. recuerda que yo he sido adoptado incluso en Pereira, en Colombia, y pregúntale al profe Restrepo. Ahí recibí una adopción en Pereira, Colombia. Pero es parte del folclore, o sea, tampoco se me sientan así indignados. Es más, acordándome de esto que tú dices, yo iba a recomendarles hoy una canción que se llama Somos Mexicanos, pero ya después que la escuché con calma dije, ¿sabes qué? Mejor no te metas, ¿eh? Mejor no Sí te estaba metas, rudo. porque sí está. Estoy aquí. Sí, está rudo, pero lo que pasa es que, acuérdate, usan palabras que no usaría ni Tribilín, ni Mickey, ni el Pato Donald, bueno, ni siquiera el de los Piratas del Caribe, bueno, ni siquiera Hulk enojado. Entonces, pero si quieren ir a verla, vayan. Bueno, ¿cómo se llama? Es un grupo con un nombre medio raro, Los Espantasuegras o algo así. Vayan y escúchenlo. No, pero encontré canción. Mira, por ejemplo, está la canción de Tengo que contarte con Julieta y Natalia. Imagínate la mezcla. Julieta y Natalia juntas cantando Tengo que contarte. Así que, a ver, mátame esa porque No, tengo no, otras no, más, no ¿eh? la he escuchado. ¿Es nueva? Somos mexicanos, los espantasuegras. No la estoy recomendando, pero vayan y escúchenla. Bueno, mi recomendación musical, a ver, se parece el nombre a la otra, porque la otra vez recomendé la de Motivos, que hasta me dijeron que sí la habían escuchado, que no especifiqué si con Vicente, si con Luis Miguel, tenían ahí como 1000 opciones, qué bueno que la escucharon, pero esta canción se llama Mil Motivos, igual es rola nueva, es de Alejandro Sanz y Karim León, está muy buena, Ande, pues. muy, pero muy buena la rola. No sé si las que recomendaste maten esta, pero las tengo que escuchar. Bueno, escucha a Julieta y a Natalia. Y también traía Mi Nuevo Trauma con Los Ángeles Mi nuevo trauma, Azules. Sí, ese es que estreno. no, mi nuevo trauma es que el América no tuvo claridad. Y también está otra de Carlos Rivera y Alejandro Fernández, Sin Despedida. No, 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 no. Te Sí, pusiste a hacer dije, ya ejercicio, tengo ¿verdad? Solo que. cuando escuchas muchas canciones es cuando haces ejercicio. No, no, Eli. Mi rodilla, que ya está próxima al quirófano, no me permite muchos desplantes de movimiento en este momento. Así que bueno, pero en fin, vaya y escuche todo eso que le estamos aportando aquí. Y bueno, americanistas, un abrazo, tengan fe, tengan confianza. Ya lo dije, Eli se burló de mí. Ustedes no aparecen entre los 5 primeros de la tabla de posiciones. Veiga quedó en ridículo con el oso, Dourado quedó en ridículo con el oso. Entonces, pero tranquilos y chivermanos, disfrútenlo, lo que dure, disfrútenlo, no queda de otra. Sí. Hasta el viernes. Hasta Chao. el viernes, así sea.